Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cristina Villegas. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Me da gusto saludarte, te saludo con mano en el corazón. Igualmente, maestra, muchas gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo porque nos tiene un consejo. Comenzamos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Hola Juan Carlos, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Y ya listo para empezar la clase. Perfecto. ¿Cómo están los niños y niñas que nos acompañan desde casa? Esperamos que muy bien. Maestra, le quería comentar que estoy impresionado porque, bueno, me han contado las experiencias migratorias mi familia y algunas de las personas también. Y créame que, wow, o sea, hay quienes han migrado a otros países. Y bueno, hasta han formado familias con personas que son de ahí. Eso sí, pues muchos coinciden en que al principio ha sido un poco complicado adaptarse porque todo es nuevo. El idioma, los alimentos, la música, la religión, las creencias de las personas. Y bueno, pues muchas veces extrañan cómo vivían en sus lugares de origen. Y por eso, pues buscan cosas que les gustan, como por ejemplo los ingredientes para preparar sus platillos mexicanos favoritos. O sea, imagínense, qué experiencias, maestra. Muy interesante, Juan Carlos, sin lugar a dudas. Es que cuando las personas migran, se encuentran con una cultura totalmente nueva, pero también llevan su cultura con ellos. ¿Cómo dice que dijo? Ok, Juan Carlos, no te preocupes. Hoy precisamente conoceremos qué es cultura. Y así despejamos tus dudas al respecto y también las de los niños y niñas que nos acompañan desde casa. Además, podremos conocer varios aspectos de las culturas que convivimos aquí en México. Muy bien, me encanta la idea. Pues vamos a comenzar. Invitamos a los niños y niñas que nos acompañan desde casa a tener a la mano su libro de texto, su atlas, que hoy lo tenemos aquí, que es muy importante. Muy bien. Su libreta y algo para anotar. Por favor. Juan Carlos, todas las personas hablamos un idioma. Comemos ciertos alimentos. Vestimos de alguna manera. Tenemos creencias o una religión. Nos gusta un cierto tipo de música o baile, entre muchas otras cosas más que nos caracterizan. Estas son algunas de las singularidades con las que conformamos nuestra cultura y las personas que migran dentro y fuera de México se encuentran con culturas diferentes a la suya. Entonces, ¿todos tenemos una cultura? Sí, así es. Y algunas características de nuestra cultura las heredamos de culturas ancestrales. Otras son de reciente creación o también pueden ser una combinación de ambas. A ver, como que no estoy entendiendo del todo, maestra. Ok, hagamos un gráfico entonces para concentrar toda esta información y entenderla mejor. Invitamos a los niños y niñas
que nos acompañan desde casa a realizar uno igual en sus libretas. ¿Me apoyas, Juan Carlos? Sí, claro que sí. Yo lo anoto en el pizarrón. Excelente. ¿Le parece, maestra? Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Escribe en el centro, por favor. Vamos a escribir la palabra cultura. Cultura. Ok, maestra. Vamos a buscarla también en nuestro diccionario, queridos niños. Cultura. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Ahora que sabemos la definición de cultura y para seguir realizando nuestro gráfico, Juan Carlos, ¿qué características son las que nos identifican como parte de un pueblo, sociedad, grupo social o época? Pues creo que definitivamente la lengua o idioma es una de ellas. Exactamente. La voy a anotar entonces Por en el favor, pizarrón. Juan Carlos, excelente. Y ello no solo implica lo hablado, también incluye lo escrito. Y aunque en algunos casos hablemos el mismo idioma, hay palabras que son diferentes en cada región. Eso también hace diferente a las culturas el mapa que representa a los hablantes de las lenguas indígenas por entidad. ¿En qué entidades hay más hablantes de lenguas indígenas? Los niños y niñas que nos acompañan desde casa pueden identificar en su atlas las entidades y anotarlas en su libreta. Maestra, bueno, yo ya revisé el atlas y identifico 6, que sería Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. Muy bien, Juan Carlos. Como puedes notar, la mayoría de hablantes de lenguas indígenas viven en el sur y sureste del país. Sigamos, Juan Carlos, con otros elementos de la cultura, que es la religión o creencias. Religión o creencias. Bueno, entonces lo anoto ahora, ¿verdad, maestra? Por favor, Juan Perfecto. Carlos. Muy bien. Religión o creencias. Bien, Juan Carlos, excelente. Ay, un momentito. Muy bien, tengo religión y creencias. Muy bien. Ahora sí. Pero, maestra, bueno, ahorita que estaba viendo, no todos tenemos una religión, ¿no? O una creencia, porque yo conozco a personas que no practican ninguna. Muy buena observación, Juan Carlos. Por eso incluimos el término creencias en general, porque todos tenemos creencias, sean religiosas o no, que son referentes para explicarnos el mundo. Con nuestras creencias establecemos nuestros comportamientos éticos y forma de vida. Todos seguimos una serie de rituales en distintas ceremonias, realización de matrimonios, oficios, funerarios, meditación y oración, y estos elementos que son parte de nuestra cultura. Tiene toda la razón, maestra, sí. Conozcamos cómo se han conformado las religiones en nuestro país. Observemos el siguiente video que nos muestra cómo fue el proceso de evangelización en México. ¿Nos acompañas? Claro que sí, maestra. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema.
Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas con un texto explicativo en náhuatl. ¡Qué interesante, maestra! Entonces, cuando llegaron los españoles, los pueblos indígenas que tenían sus religiones o creencias, ¿las cambiaron por el catolicismo? Sí, en algunos casos sí, en otros hubo una mezcla de creencias y por eso en la actualidad hay fiestas o rituales de algunos grupos indígenas que tienen elementos religiosos, católicos y elementos de sus creencias ancestrales. Por ejemplo, los tzotziles son un grupo indígena que, como lo vemos en otros tantos, han incorporado las cruces católicas y los rezos a su cultura, pero conservan muchos elementos de su cultura original, como el respeto por la naturaleza o madre tierra, y lo demuestran al envolver las cruces con las plantas de la región. No me había imaginado algo como esto, la verdad. En realidad es muy interesante, maestra. Díganos, ¿qué otros elementos definen nuestra cultura? Además del idioma y religión, existen también otros elementos. Los niños y niñas que nos acompañan desde casa, ¿ya los anotaron ahorita? Pueden poner a un lado de cada característica algo más específico. Por ejemplo, en lengua o idioma pongan cuál o cuáles hablan. En casa, en religión o creencias, escriban si practican alguna o qué creencias tienen. Por ejemplo, puede ser también en gastronomía, las comidas o platillos típicos que consumen. Y así con cada elemento. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Muy interesante, maestra. Estoy terminando de anotar muy bien, entonces todos nuestros datos. Muy bien, Juan Carlos. Maestra, entonces, bueno, la comida o la gastronomía, ahorita que lo estoy notando, ¿es parte de cada una, de la cultura de cada grupo? Así es. Todos los platillos en México se han enriquecido con la influencia cultural de las poblaciones que llegan a nuestro territorio y, al mismo tiempo, México ha aportado al mundo cultivos únicos que podemos conocer en el siguiente video. ¿Nos acompañan niños y niños que nos ven en casita? ¡Vamos! La cocina tradicional mexicana es la integración de las costumbres culinarias de diversas poblaciones prehispánicas con las distintas influencias que han llegado a México en los pasados 500 años. México es uno de los lugares donde se han originado los principales cultivos alimentarios del mundo. La calabaza, por ejemplo, es uno de estos cultivos. Sus especies y variedades nativas se cultivan prácticamente en todas las regiones agrícolas, acompañando al maíz y al frijol en el agroecosistema que denominamos milpa. El maíz y sus razas, que desde el punto de vista alimentario, económico, político y social, es el cultivo agrícola más importante en nuestro país. Los frijoles. De las 150 especies que se conocen en el mundo, 50 se encuentran en México y 4 se cultivan. Son un alimento muy nutritivo y un elemento fundamental en la mesa de los mexicanos. Las especies de chile y sus variedades domesticadas en México desde hace más de 8,000 años son los condimentos más ampliamente diversificados y distribuidos. El jitomate es el segundo vegetal más importante en el mundo después de la papa. Su uso como remedio medicinal está registrado desde el Códice Florentino. Para mantener nuestro patrimonio inmaterial,
Es necesario conservar los ingredientes de la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. No tenía conocimiento de todo lo que nos da a conocer el video, maestra. Por ejemplo, un platillo que consideramos ahora muy mexicano, como los chiles en nogada, no es 100% hecho con ingredientes de México. Así es, los chiles en nogada están compuestos por ingredientes de origen mexicano, europeo y asiático. En la actualidad se prepara cada año para conmemorar la independencia de México y se ha convertido en un platillo emblemático de la comida tradicional mexicana. Interesante, maestra, aunque yo sigo con algunas dudas. Dime cuáles, Juan Carlos. Claro que sí. Mire, tengo la duda de por qué las expresiones artísticas son parte de la cultura. Existen múltiples expresiones artísticas como las que incluimos en nuestro gráfico. La elaboración de las artesanías es una expresión cultural porque las personas que las elaboran toman de su entorno los materiales y expresan en artículos decorativos, en juguetes, en ropa, en joyería, en utensilios y hasta en dulces típicos sus creencias, tradiciones, símbolos religiosos o como es el ambiente en el lugar donde viven. Muy bien. Maestra, creo que, bueno, hablando de esos dulces artesanales, son riquísimos, la verdad, y se ven hermosos. Sus colores, la forma de cada objeto, son muy bellos. Pero dígame, entonces, los materiales, los estilos, colores y formas con que realizan las artesanías dependen de cómo las culturas se relacionan con la naturaleza y sus creencias. Sí, Juan Carlos, por supuesto que sí. La población de nuestro país es muy diversa. Por eso, la variedad de artesanías es tan grande, sus estilos dependen de las culturas diferentes que conviven en él. Esto lo podemos leer en nuestro libro de texto. Invitamos a los niños y niñas que están en casa a leer con nosotros el apartado titulado Herencia Indígena, que se encuentra en la página 107. Ah, muy bien, maestra. ¿Le parece si yo lo leo? Sí, con gusto. Por favor, apóyame. Claro que sí, dice: México es una nación formada por diversos grupos culturales que comparten elementos como lengua, religión o historia. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra. Como sucede con todas las culturas, se mezclan con otras tradiciones. ¿Qué tradiciones aprendieron tus padres de sus abuelos y aún practican? La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales, las creencias, los platillos y la arquitectura son parte de esas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares y una distribución territorial variada, pues habitan en ellas en la selva, en los bosques o en las regiones desérticas. Están concentrados sobre todo en el sur, sureste y centro del país, aunque hay algunos en el norte, como los rarámuris, los tarahumaras y los odham, primas. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que habitan en tu entidad y qué lenguas hablan? Como puedes notar, Juan Carlos, en México convivimos muchos grupos culturales. Por eso se dice que México es un país multicultural. Veamos el ejemplo de Valentina y sus amigos para que tú y los niños y niñas que nos acompañan desde casa tengan mayor claridad. ¿Vamos a verlo, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No, esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo, trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso!
La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. Ahora entiendo mejor qué son las manifestaciones culturales. Muy bien, Juan Carlos. ¿Ya sabes a qué grupo cultural perteneces? Los niños y niñas que nos acompañan desde casa ya identificaron a qué grupo cultural pertenecen también. Pueden preguntarle a un adulto. Mientras tanto, sigamos con la clase, Juan Carlos. Antes de que llegaran los españoles, existían en México diferentes grupos indígenas con cultura y lenguas propias. Cuando llegaron los españoles que traían otra cultura, comenzaron a interactuar entre los grupos indígenas originarios. Por el contacto y la relación entre estas diferentes culturas, españoles indígenas, surgió un nuevo grupo, los mestizos. Maestra, ¿entonces podemos identificar en México grupos indígenas y el grupo mestizo? Sí, en México se han identificado 68 pueblos indígenas. Además, el grupo mestizo, que representa el 90% de la población del país. Pero también existe otro grupo numeroso. Se trata de los afrodescendientes. ¿Afro qué? Afrodescendientes. Sí, eso me suena un poquito algo como África, ¿no, maestra? Así es. Se refiere a los descendientes de los africanos que llegaron a México y América. ¿Llegaron culturas de África a México? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo pasó eso? Muy bien, pues fue durante la época de la colonia. Principalmente llegaron muchas personas de distintas regiones de África. Hay estudios que demuestran que llegaron más africanos que españoles durante esta época. Es así que estas culturas se mezclaron con los españoles y con los grupos indígenas y ahora hay comunidades de afrodescendientes distribuidas por todo el territorio nacional. Sorprendente, maestra. Entonces, bueno, podemos poner en el mapa estos grupos culturales, ¿cierto? Así es, Juan Carlos. ¿Ya identificaste a qué grupo cultural perteneces? Pues no del todo, pero creo que al mestizo, maestra. Muy bien, Juan Carlos. Hay que mencionar que el que seamos mestizos no quiere decir que todos somos iguales en México. Somos el 90% de la población, pero también nos diferencian nuestras costumbres y tradiciones según nuestro origen o región donde vivimos. Por eso, México es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. También hay que considerar que estos son los 3 grupos culturales mayoritarios, pero existen otros grupos minoritarios como la comunidad china, la comunidad menonita, la comunidad libanesa, la comunidad judía, entre otras, que han llegado a México producto de la migración. ¡Wow! Por último, invitamos a las niñas y a los niños que nos acompañan desde casa a que pregunten a sus abuelos, papás, familiares y amigos qué manifestaciones culturales han heredado y siguen practicando. Puede ser una vestimenta, una comida, una fiesta o tradición. Si hablan alguna lengua indígena, además del español, ¿y cuál es? Si elaboran o conocen alguna artesanía, entre otras. Definan las manifestaciones culturales que elijan, si son de origen indígena, español, africano o una mezcla de estas, y hagan una lista de ellas. Pueden compartir y comparar su lista con su docente o comunicarse con algún compañero de la clase para compartir sus experiencias. Nos encontramos en la próxima clase para seguir conociendo más de la multiculturalidad de México. Hasta pronto. Maestra Cristina, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con México Multicultural, de Geografía de 4º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco.
Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Ah? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio, apoya eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a los maestros y maestras que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.